En primer lugar, quiero señalar que como presidente de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, es para nosotros muy importante recordar y remarcar el hecho de que estamos presentando un manual. Cuando la Universidad de Buenos Aires decidió en el año 1958 crear su editorial, pasar del viejo departamento de publicaciones a su editorial, a UDEVA, lo que tuvo claro el proyecto que diseñó y que afortunadamente pudo ejecutar fue la idea de que la universidad tuviera una herramienta para cumplir los fines de la universidad, de promover, de difundir y de preservar la cultura y el conocimiento. Y cuando diseñó el gran consultor que tuvo la UBA, un argentino destacado que vivió en México toda su vida, que fue don Arnaldo Orfila Reynal, pensó la editorial, se imaginó que era una herramienta para cumplir los diferentes fines de la universidad, no solo el poner en conocimiento el resultado de la investigación, de la producción científica, o producir materiales para la enseñanza, sino también poner al servicio de un público más vasto y mucho del cual estaba por fuera de la propia universidad, lo que la universidad producía, y el producto en general de la cultura nacional y de otros países y regiones al servicio de un público lector nuevo, extendiendo precisamente las fronteras del universo de lectores. Y una de las colecciones que pensó y que diseñó fue la colección Manuales. La colección Manuales está en ese diseño original del 58 y es una de las más clásicas colecciones de UDEVA, porque es una colección que le permite a la editorial, en definitiva, le permite a la universidad, a sus profesores, conjugar una multiplicidad de objetivos, cumplir una multiplicidad de objetivos. La de tener materiales relevantes, con calidad para enseñar, para formar en esa tarea de formación que la universidad encara, el de tener materiales que permitan difundir a un público más vasto, no tan solo de la críptico o especialista, digamos, de la disciplina, una disciplina como por ejemplo en este caso la ciencia política, y poner también al servicio de un lector interesado en conocer el estado del arte de una determinada disciplina, un material de calidad producido por profesores e investigadores de la propia universidad y escrito de forma tal de que dé cuenta del estado del arte de la disciplina. Así que para nosotros, cuando los profesores de la universidad nos proponen la edición de manuales, son de las ediciones que más nos gustan encarar, a las que más cuidado muchas veces les ponemos por la enorme utilidad que tienen como herramienta al servicio de los fines de la universidad de preservar la cultura y difundirla. La segunda cuestión que quiero destacar es bueno, que el autor que hoy está presentando esta obra, Juan Manuel Abal Medina, reúne dos requisitos, desde mi perspectiva, que no son habituales en quienes alcanzan altos niveles de teorización y de, digamos, investigación en torno a una disciplina, que es no solo tener una aproximación teórica, alejada quizás un poco del objeto de estudio, sino que precisamente en el caso de Juan Manuel se trata de alguien que tiene la máxima formación académico y científica, que es docente en la universidad y al mismo tiempo tiene una destacada trayectoria que allá por los años 80 nació en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y que luego fue llevándolo a ocupar diferentes posiciones de jerarquía en la realidad política concreta, que lo hace que seguramente integra en esta obra ambas perspectivas que son realmente muy ricas. Yo quiero decir respecto al autor que, y esto quiero hacerlo público, que tenemos, bueno, somos una editorial universitaria, somos primeros editores de muchos autores, ¿no? Es una característica de las editoriales universitarias, somos primeros editores de muchos autores y también muchas veces con alguna pena vemos que los autores emigran, ¿no? Cuando
adquieren mayor conocimiento del público, son más leídos, sus libros circulan más, emigran a otras editoriales y está muy bien que lo hagan, pero nos da un poco de tristeza en algunas circunstancias. Y yo quiero reconocer públicamente que en el caso de Juan Manuel, agotando su edición, no siendo la primera edición, no siendo el primer libro que edita Neudeva, mantuvo la fidelidad con la editorial y no lo llevó a alguna otra editorial que quizás podría, a ojos de algún público, poseer quizás algún capital simbólico mayor. Así que yo creo que quiero hacer públicamente ese reconocimiento. Y por último quiero señalar que la obra aparece en un momento oportuno por dos importantes motivos. Por un lado, porque es una buena oportunidad, es una segunda edición, ustedes saben, y es una buena oportunidad de actualizar la obra, dados los cambios relevantes que ha habido en la legislación argentina en términos de la organización del sistema electoral. La obra en su primera edición había aparecido prácticamente al mismo tiempo que la reforma política y en consecuencia no contaba con una actualización importante que hoy haría de esa obra seguramente una obra que tendría alguna dificultad o requeriría, digamos, de algún tipo de complemento para poder ser utilizada en los cursos universitarios o para ser realmente material de consulta por otras personas. Así que esto es un dato relevante que aparezca en este momento. Y la obra, aparte, es una excelente oportunidad, creo que eso es un dato también sustantivo para rendirle un merecidísimo homenaje probablemente el padre fundador de la ciencia política en la Argentina, a don Guillermo O'Donnell, y esta obra, sin dudas, como podrán apreciar, constituye un claro homenaje a él. Así que sin más, felicitaciones al autor. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y este libro no solo estará presente como ahora en formato papel, sino que en poquito tiempo más tendrán el libro en formato digital disponible en cualquier parte del mundo donde quieran encontrarlos. Muchísimas gracias. Como hacía Gonzalo, hacer un recorrido, 3 señalamientos también. El primero, la felicidad que implica para mí estar en una presentación de un libro de un compañero. A Juan Manuel lo conocí en los pasillos, en las aulas, en las reuniones de la JUP, en las facultades sociales, en la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que militar con Juan Manuel Abal Medina era en sí todo una situación desafiante. Y hay que reconocer que el recorrido de Juan Manuel, que su apellido tan evocador de la historia, tuvo en él no solamente una herencia, sino también una acción. En la facultad Juan Manuel se constituyó como una referencia clara para los compañeros de su generación. Y tuvo una impronta en años no sencillos, en los 90, conduciendo a un espacio político dentro de la facultad identificada con las causas nacionales y populares. Y ese recorrido lo encontró en estos años en los lugares donde debía estar. Y por lo tanto, la verdad que es un orgullo haber sido parte en un momento de ese recorrido y encontrarnos en estos momentos de la historia, estando del mismo lugar. La verdad que como decano de la facultad es un placer compartir entonces este recorrido con él. Después, el señalamiento en torno al libro, y es un manual y despierta un interés de la avidez de poder comprender la complejidad del funcionamiento de un tema tan esencial para nuestras sociedades como la dinámica de nuestras democracias, el deber ser y lo que es en realidad y hasta dónde se construyen legitimidades y confianzas. Y la verdad que en ese sentido el manual es un aporte sustancial. Pero acá también hay otra cosa que resume y resalta el autor, que es un manual que, como bien fue dicho, publicado por Eudeva. Y eso da cuenta del compromiso de Juan Manuel con la educación pública.
Juan Manuel en todos estos años no ha dejado de ejercer la docencia, es un docente presente en las aulas de nuestra facultad. Tiene un compromiso con la educación pública. La publicación a través de la editorial de la universidad, en ese sentido, no es azaroso. Él ha asumido un lugar desde donde producir conocimiento en base a ese compromiso con lo público, con lo colectivo, con lo que nos atraviesa a nosotros en la voluntad de proyecto de construcción de la sociedad. Entonces me parece que no es solo la calidad de lo escrito, sino el lugar de enunciación, como diríamos quienes nos formamos en comunicación, que no es menor. Hacerlo desde la universidad pública, hacerlo desde la editorial de la universidad pública y hacerlo en un proceso de construcción de conocimiento en las aulas de la universidad pública es otro dato que yo creo que merece ser resaltado. Y por último, el desafío que debe tener Juan Manuel, que lo debe estar atravesando, porque Juan Manuel resume la excelencia de una trayectoria teórico-académica y en ese producir conocimiento, desde ese lugar de la teoría académica, está atravesado por la práctica, por haber estado en los lugares del Estado que más tuvieron que ver con la cotidianidad de la construcción de una política posible y de un conflicto al interior de una sociedad que pretende negar que trabajar para la justicia social implica también tener diferencias, tener legítimas diferencias y disputar políticamente a favor del proyecto de sociedad que se pretende encarnar. Y en ese sentido me parece que este libro también es una introducción para la obra que debe estar por venir, porque el Estado latinoamericano de estos años debe ser reflexionado, debe ser pensado y debe ser escrito para construir y para profundizar las mejores políticas que han sido llevadas adelante. Y me parece que pensar al Estado desde otro lugar, acá tenemos el recorrido de los clásicos, pero este Estado latinoamericano es diferente. Acá no hay un Estado que viene con la lógica del control, con la lógica de administrar a favor de esas clases sociales. No, este es un Estado que ha asumido en sí la tarea transformadora, la tarea emancipadora. Es el Estado que Juan Manuel ayudó a construir. Y es el Estado que Juan Manuel va a ayudar a pensar y repensar para poder generar condiciones a futuro cada vez más igualitarias y de mayor justicia social. Me parece que ese libro es el que todos estamos esperando. Gracias. Yo me vi gratamente sorprendido por la invitación del señor senador. Imagínense que soy juez y profesor de Derecho Constitucional. Entonces, normalmente, desde nuestra disciplina, y como bien cuenta Val Medina en su libro, desde la recuperación de la democracia, se produjo un cierto divorcio entre los constitucionalistas y la ciencia política. Esto tenía que ver con la vieja idea académica o institucionalista que ligaba al derecho constitucional con la ciencia política. Y tal vez por ese motivo, años atrás, siendo yo profesor de Derecho Constitucional, pero habiéndome formado también en temas de ciencia política, quise hacer un doctorado en ciencia política. Y algunos me aconsejaban no hacerlo en una facultad de ciencia política. Me decían, sos constitucionalista, te van a tratar mal. Pero yo, hacelo en una facultad de Derecho. Pero yo quería discutirlo con los politólogos. Y bueno, y me tocó un tribunal duro. Juan Manuel Abal Medina era uno de ellos. Cheresky era otro de ellos. La memoria por ahí era Aboy Carles, creo, el otro. Y la verdad, discutimos mucho y fue para mí muy grato. Valoro doblemente que podamos tener este diálogo, porque como bien enseña Abal Medina en su manual, es bueno tomar las cosas como son, desde el realismo. Él dice que hay dos maneras de tomar la ciencia política. Desde como son, que tal vez es un poco frustrante a veces la realidad, nos acerca a la sociología, que siempre es más pesimista, o como deberían ser, que es como la estudiamos muchas veces. Nos acerca más a la filosofía, es un poco más optimista la cosa, pero es menos realista.
Y me parece que es muy importante construir este diálogo. Fíjense, nosotros en el derecho constitucional hemos tenido que transitar la enseñanza de la materia durante el proceso. Yo fui alumno durante el proceso. Y el gran maestro argentino de toda esa época, que fue Germán Vidar Campos, tuvo que construir un derecho valorativo, basado en el trialismo, en los valores. No lo podía construir sobre la realidad. Decía que algún día iba a volver la democracia y que la íbamos a poder aplicar. Pero la democracia volvió y tenemos que acercar el diálogo. Porque los grandes constitucionalistas de la historia argentina, que fueron muy importantes, pasaron por esta casa, empezando por el más grande de todos, que fue el senador Joaquín B. González, senador nacional por La Rioja. Fue intendente, gobernador, ministro de Asuntos Agrarios, escribió el Código de Minería y escribió, como Abal Medina, un manual para los alumnos, que sigue siendo el libro más importante que uno tiene que consultar cuando quiere saber algo serio. Y podría seguir la lista. Aristóbulo del Valle, senador nacional. Alfredo Palacio, senador nacional. Todos profesores en la Facultad de Derecho de la UBA. González Calderón, no en esta Cámara, pero en la de enfrente, fue diputado de la Nación. Por eso me parece importante ese rescate del neoinstitucionalismo que hace Abal Medina, entre tantas otras cuestiones, en este manual dirigido a los alumnos, muy claro, de pocas páginas, lo cual hace a la labor docente. Como profesor siempre pensé que tenemos una obligación docente de que los alumnos nos entiendan, no se vayan a los apuntes inentendibles que nos dañan la vista y nos traen visiones sesgadas, tampoco a los libros inalcanzables, porque vendrán para otro momento, pero sí a esa visión que nos permite comprender. Decía bien Gonzalo Álvarez, cuando se presenta un libro uno habla del autor y de la obra y a veces es difícil escindirlo. Él lo confiesa desde las primeras páginas, fueron muy emotivas para mí. Yo estuve en ese congreso de la IPSA en el Nacional Buenos Aires, del cual habla O'Donnell en el prólogo. Nadie me lo contó, era joven profesor y me vinculé con varios profesores italianos que luego me invitaron a dar clases allá. Se hizo en el Nacional Buenos Aires, allí nació un poco la idea principal de Sociales, y nos pasó que los profesores de Derecho Constitucional estábamos en una comisión aparte, con Emery, un profesor francés. Así que me resulta muy evocativo, como me resultaron muy emocionantes sus diálogos con Guillermo O'Donnell, todo lo que hemos aprendido de él, entre cigarrillo y cigarrillo, con lo cual veo que el senador debe fumar mucho, porque todos sus diálogos, o ya no fuma más, sus diálogos eran entre cigarrillo y cigarrillo, según cuenta. Allí, desde el principio, él relata cómo el manual se compone de distintos escritos, de una gran cantidad, y además lo confiesa con una gran honestidad intelectual. Muchos escritos de él son la base de varios capítulos de su libro, con lo cual aquí tampoco hay esos manuales teóricos etéreos, sino que son un pensamiento constante sostenido en distintos trabajos. Muchos de ellos los podríamos desgranar. Yo me acuerdo el que escribió con Calvo sobre los federalismos electorales, y creo que es un tema que tendríamos que seguir profundizando, senador, porque la dispersión electoral a veces se contrapone con la idea de ciudadanía. Los ciudadanos somos ciudadanos de toda la nación y la gran dispersión de sistemas y de modelos nos pueden llegar a situaciones complejas. Creo que parte de esta realidad nos da, y que es una realidad que nos toca, nos da motivo para seguir profundizando. Me gustaron mucho los recuadros, que son tan instructivos. No solamente el gerrymandering con la famosa salamandra del gobernador Gerry, que para los estudiosos de ciencia política es tan clásica, sino los recuadros sobre Max Weber, un autor predilecto suyo y mío. Los recuadros sobre el contractualismo, tan esencial en la comprensión de la ciencia política del Estado, porque cuando se habla de los clásicos posteriores,
y usted menciona Nozick y menciona Rawls, entre otros autores, ¿cómo hubiera sido posible construir teorías si no hubieran estado los contractualistas primero? Si no hubiera estado Hobbes, si no hubiera estado Locke, si no hubiera estado Spinoza, si no hubiera estado Rousseau. Podría haber Marx o podría haber Gramsci haber desarrollado buena parte de su pensamiento si primero no hubiéramos pasado por Rousseau. Es decir, creo que la visión es completa, hay muchas cosas que son aportes interesantes, por supuesto no tengo el tiempo de desarrollarlos todos acá. Dijo recién Gonzalo Álvarez, la segunda edición se hizo cuando la ley, voy a leer el título, porque a pesar de que soy juez electoral nunca me la acuerdo de memoria, la ley de la democratización, la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que es la 26.571. Nosotros la llamamos ley de reforma política, la del 2009. El senador Abal Medina fue uno de los autores del proyecto. Y por supuesto en un año electoral y de elecciones presidenciales uno retoma vigencia de un proceso que se pensó para que avanzara lentamente, desde las PASO hasta la reducción de números de partidos, que fueron parte de sus objetivos principales. Las PASO han avanzado, vamos a tener en esta edición posiblemente elecciones primarias dentro de las agrupaciones que se presenten a la elección. No las tuvimos en el 2011, las tuvimos poca en el 2013 y en esto parece haber un grado de avance. En cuanto al número de los partidos, habíamos reducido, pero ahora volvieron a reaparecer. Algo nos está pasando con el fraccionamiento en la Argentina. Y esto es bueno porque quiere decir que Abal Medina seguramente va a escribir una tercera edición del manual y en esa tercera edición del manual posiblemente haya novedades en este tema y ojalá nos sorprendamos con un debate legislativo en esta Casa de las Leyes, en el Congreso de la Nación, y podamos discutir algunas cuestiones que tenemos pendientes en nuestro sistema electoral y que a veces quedan relegadas para último momento. Ese debate del 2009 fue muy importante, pero como esta no es una materia terminada, esta es una materia permanente, siempre abierta, tal vez es oportuno que tengamos otros debates para discutir otras cosas. Una sorpresa para mí del manual es que tenga conclusiones. Pocas veces he visto un manual con conclusiones. Generalmente los manuales exponen temas por unidades y él tiene conclusiones. Me resultaron muy interesantes las conclusiones. A pesar de que a los lectores les adelanto, no esperen una conclusión de todo lo escrito. La conclusión es hacia adelante. Es una invitación, es una reflexión sobre el rol de los politólogos en una sociedad donde en otras carreras los roles están más definidos, pero que la ciencia política tiene un rol más abierto. Con razón, dice Abal Medina, los europeos se encierran más en el gabinete universitario y desde distintos institutos de investigación, la ciencia política norteamericana desarrolla muchas de estas cuestiones, y él dice, en América Latina estamos más volcados también a la experiencia de la acción política o de la consultoría, ¿no? O de la consultoría. Entonces, este libro tiene una conclusión abierta, como lo tiene cada uno de los capítulos, porque otra cosa que me pareció muy interesante es que además de tratar cada uno de los temas y centrar la bibliografía en los autores más reconocidos en materia de ciencia política, siempre hay un acápite que dice para seguir leyendo, y hay bibliografía adicional. Eso también es muy bueno para los alumnos, para que no crean que todo está en el manual, sino que el manual es una invitación para seguir profundizando aquello que implica ese camino tan importante en el desarrollo académico y en el desarrollo intelectual. En síntesis, me veo tentado a decir muchas cosas, a discutir el debate metodológico entre los cuantitativos y los cualitativos, entre la escuela de la decisión racional y otras tantas cosas, pero no vengo a eso,
vengo a participar de un acto siempre grato, como es la aparición de un libro, a compartir con un colega, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la satisfacción de una obra destinada a los alumnos y a decirles que disfruten el libro, que lo lean, porque a pesar de que hemos hablado de la obra y hemos hablado del autor, siempre queda esa relación especial, no transmisible, que es la relación entre el lector y la obra. Esa motivación silenciosa que hace que uno en algún momento, leyendo algún párrafo, motivándose por alguna cuestión, sienta esa inquietud para seguir buceando, para seguir buscando. Un profesor que tuve en España llamaba eso el silencio de la escritura. Disfruten ese silencio de la escritura. Mis felicitaciones, senador, mis felicitaciones al presidente de UDEVA y muchas gracias por haberme invitado. Como rector de la Universidad de Buenos Aires, sinceramente es un motivo de enorme satisfacción y alegría poder estar acá acompañado de las personalidades que estamos dándole la bienvenida a esta obra del senador Juan Manuel Abal Medina, del militante político Juan Manuel Abal Medina y del amigo personal Juan Manuel. Porque, sinceramente, la universidad es universidad si genera conocimiento. Y cuando ese conocimiento se puede transmitir a las generaciones que requieren de él a través de las investigaciones, de la experiencia empírica, concreta y teórica de un graduado, ex estudiante y docente de nuestra universidad, la alegría es mayor. Como bien decía el presidente de UDEVA, para la Universidad de Buenos Aires que sus docentes prestigiosos sigan publicando en nuestra editorial es muy alentador y hace que la misma siga teniendo el prestigio que tuvo desde su creación hasta la fecha. Hoy estamos viendo una nueva reedición de un manual actualizado que habla sobre ciencia política, una disciplina que, si bien hace miles de años que existe desde que el hombre es hombre, porque la política está inherente al ser humano, como disciplina se viene desarrollando en forma empírica, en forma teórica y en forma de desarrollo a través de los últimos 2500 años, de alguna manera, como dice el libro. Y eso es lo que trata de mostrar de manera pedagógica y sencilla para las nuevas generaciones este manual que Juan Manuel ha escrito. Hablar de democracia, de cómo se fue generando en los diferentes estadios a través del tiempo, hablar del Estado, el origen del Estado hasta llegar al Estado moderno, hablar de los diferentes regímenes políticos, la realidad de los bloques regionales, internacionales, no solo desde el punto de vista político, sino también en su interrelación política-económica. Pero todo eso muy con un cable a tierra, relacionado con la realidad argentina en cada uno de sus capítulos. Que esto es lo que hace importante la característica de un manual para que los estudiantes vean de esa teorización, de esa filosofía, cómo se lleva a la práctica en cuestiones concretas de su vida cotidiana y de su contextualización social que le toca vivir día a día. Y también es muy importante lo que marcaba el doctor hace unos minutos, el hecho que me llamó la atención de que en cada capítulo lleva a profundizar el tema y marca la guía hacia dónde podemos encontrar la bibliografía o los pensamientos que profundicen si alguno de los temas nosotros queremos ver más allá de lo que se escribió en este manual. Sinceramente, creo que, como bien decía Gonzalo Álvarez, esta es una obra de homenaje al padre de lo que es la ciencia política en la Argentina, como es Guillermo O'Donnell. Él fue el que hizo el prólogo de la primera edición
y me parece que Juan Manuel es un fiel exponente de lo que es la ciencia política desde dos aspectos, como bien lo marcaba el decano Potolsky. Desde la actividad política concreta, comprometida, con un ideal que lo mamó desde su cuna, porque si hay algo que tiene Juan Manuel, a diferencia de muchos de los que estamos acá, es que no le quedaba otra que hacer política, porque yo me imagino que desde la panza de su madre lo único que escuchaba era a su padre hablar de política, a sus tíos hablar de política, y entonces él dijo, me voy a tener que hacer esto porque a lo mejor después te diste cuenta que había otra cosa en la vida que no era la política. Pero esto es muy importante porque algunos solamente pueden hacerlo desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la militancia, pero él aparte intentó perfeccionarse, educarse, capacitarse, tanto en el país como en el exterior, convirtiéndose en un docente universitario y en un investigador. Y logró ensamblar ambas dimensiones, que es muy difícil encontrarlo en general en la academia. Y esto es un valor a resaltar de este libro. Y es un valor a resaltar como rector de la universidad, es un orgullo que todos los que me acompañan acá sean docentes de la universidad y egresados de la universidad, porque muestra la calidad de la Universidad de Buenos Aires, muestra el diferente perfil ideológico de todos los que componemos la Universidad de Buenos Aires y lo que da riqueza a la Universidad de Buenos Aires. Y en muy pocas universidades del mundo uno puede encontrar esa diversidad y sobre todo docentes que aparte de ser docentes sean militantes políticos y hayan cumplido funciones en el Estado, en el nivel ejecutivo, como le toca hoy al senador Juan Manuel Abal Medina estar en el poder legislativo y poder expresar su experiencia no solo desde la militancia de base, sino desde la academia y mezclarla con el rol concreto que le tocó hacer en otros poderes del Estado. Esto es una riqueza particular que tiene este manual, que va dirigido a las nuevas generaciones en un momento muy particular del país, en donde estamos, por suerte, nuevamente en un año electoral, dando tributo al sistema democrático. Este libro es otro tributo muy importante a lo que significa para los argentinos la recuperación de la democracia y que no solo la recuperamos, la ejercemos, sino también que la discutimos y vemos cómo puede avanzar. En ese sentido, la alegría se multiplica porque vemos que en un joven docente, investigador y senador de la Nación, para mí sos joven, esto es una, entonces deja que sea joven de acuerdo como la... hoy está volcando su experiencia, su expertise, su conocimiento, su ciencia, para que las nuevas generaciones puedan discutirlo, aprobarlo, desaprobarlo, cuestionarlo, decir qué le falta. Y la verdad que quiero terminar esto con una frase que leí en el prólogo de Guillermo O'Donnell, que claramente con mucha visión decía, larga vida a esta obra, le deseaba, y yo lo que quiero decirle, muy humildemente, tomando esas palabras en nombre de la Universidad de Buenos Aires, larga vida a esta obra y a todos los docentes que siguen investigando, se siguen comprometiendo con sus ideas y pueden mostrarle a la sociedad el producto de esas ideas para que las nuevas generaciones disfruten de ello. Así que, Juan Manuel, mis felicitaciones en nombre de la universidad. Agradecerles profundamente que me acompañen en esta ceremonia que, no por repetida, constituye siempre una sensación bastante particular, ¿no? Cuando escuchaba a Gonzalo hablar de que esta obra se publicaba en Eudeva, bueno, me acordaba de mi primer trabajo, que acá el profesor hizo referencia antes, mi primer libro con Ernesto Calvo, que también fue en Eudeva, y bueno, uno siempre de alguna manera sirve como una especie de bajada a tierra y recordar muchas cosas, ¿no? Y quizás mientras se hablaba yo pensaba que estoy hace más de 22 años dando clase en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. 22 años desde como ayudante alumno de segunda ad honorem empecé ahí en PUAM a dar clases de ciencia política. Y que con todos los avatares de la vida, que me hicieron pasar de situaciones totalmente diversas, ¿no? Desde de un estudiante a un doctorado en el exterior, a ser jefe de gabinete, embajador, senador,
muchos cambios, pero siempre seguí siendo docente en el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires, como ayudante, como jefe de trabajos prácticos, como adjunto, como titular y como titular regular. Siempre sentí en el ciclo básico una sensación muy particular. En los momentos que recordaba Glenn, en esos años difíciles, los años 90, se hablaba mucho de discusión del ciclo básico. Para los que somos ya no tan jóvenes como decía Alberto antes, nos acordamos que en los 90 el tema del ingreso restricto, eran cuestiones en discusión, ¿no? Porque se pensaba que otras modalidades eran más útiles, que no eran un gasto, que no significaban muchas cosas. Y yo desde el principio me di cuenta, casi en mi propia práctica, el profundo nivel igualador que tenía el ciclo básico, en el cual uno podía ver cómo estudiantes que venían con muy diferentes formaciones, quizás de los mejores colegios, empezaban muy bien, y quizás otros que venían de otras escuelas que por razones económicas y sociales venían muy atrás, cómo se iban emparejando y superando incluso algunos a los otros, generando una impronta igualadora que es tan propia de esta querida Universidad de Buenos Aires, ¿no? Como decía Alberto, como decía Glem, la Universidad de Buenos Aires nos permite hoy seguir conviviendo y construyendo en conjunto una realidad muy distinta a la que vivimos los que nos ha tocado, por ejemplo, dar clases en universidades privadas. Que no por eso voy a hablar mal, simplemente resaltar ese espíritu plural en todo sentido que ha tenido de su origen la Universidad de Buenos Aires y que no casualmente ha dado presidentes, premios Nobles y figuras centrales a nuestra Argentina. Porque creo que expresa eso, la diversidad, la pluralidad, la profundidad y ese profundo impronta igualitarista que tenemos desde las discusiones que tienen que afrontar en el Consejo Superior hasta una discusión de junta de carrera o en cualquier ámbito de la Universidad de Buenos Aires, esa profunda impronta igualitarista que para algunos al principio les puede sonar raro, cuando se lo ve en la Universidad de Buenos Aires, ve cómo eso enriquece y da fuerza a todos estos debates. Y los da fuerza, creo yo también, pero también nos compromete. Cuando me toca recorrer las comisiones del ciclo básico comentando, no puedo dejar de mencionar que una universidad pública no es una universidad gratuita. Es una universidad gratuita para los que lo cursamos, pero es una universidad que paga el conjunto del pueblo argentino. Con lo cual, esa universidad tiene que tener con la sociedad una deuda importante y que tiene que saldar todos los días. La universidad pública tiene un profundo compromiso con su sociedad. Y esa sensación, esa cuestión, esa fuerza que tiene que tener la universidad en este compromiso de implicación con lo social, tiene en parte que ver también con este manual. Tiene que ver con este manual porque yo siempre pensé que alguien que saliera de la Universidad de Buenos Aires, no porque sea politólogo, en general son pocos politólogos los que leen el manual porque somos muy poquitos, en general son abogados o de otras carreras, tienen que, con el hecho de ser licenciado en una universidad, doctor en una universidad, o tener el título universitario, tiene que tener un compromiso distinto para de alguna manera aportar a la sociedad. Y yo creo que el aporte central, obviamente hay muchas cuestiones a trabajar en la extensión, pero tiene que ver centralmente en poder participar del debate público, participar del debate político desde un lugar distinto que si uno no hubiera cursado la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo entendía que, y sigo entendiendo y se lo sigo repitiendo a mis alumnos, que conocer razonablemente el funcionamiento de la política es una obligación, no por el hecho de estudiar determinada profesión, sino por el hecho de ser ciudadanos y por serlo licenciados de una universidad pública, tener que poder participar de ese debate con un mayor grado de compromiso con lo público y un mayor grado de conocimiento de lo público que permita elevar la discusión en nuestra Argentina. Porque hay discusiones profundas, obviamente no me voy a referir a ellas porque las han dicho muy bien los que hoy me acompañan, pero de alguna manera en nuestra tradición, en la reflexión sobre lo político, siempre ha habido como dos formas muy casi polares de pensar y muchas veces improductivas. Una tradición que tiende a pensar las cosas tal como son, y lo hace muy bien, muy descriptivamente, pero que tiende a ser muy conservadora a la hora de creer que las cosas como son tienen que mantenerse así. Y quizás una tradición, como se hablaba antes, que piensa más cómo las cosas deben ser, pero que se pierde muchas veces en pensar cómo la realidad puede acercarse a eso mismo. Y este manual es un compromiso juntar ambas cuestiones, a entender las cosas como son para trabajar para transformarlas, para a partir de su conocimiento, de su comprensión, de su conocimiento cabal y fehaciente, uno pueda utilizarlo para transformar y mejorar la sociedad en los valores, en las ideas, en los conceptos que cada uno tenga, porque justamente de esto se trata, pero sí trabajando colectivamente en esta reflexión de ir construyendo una Argentina mejor. Una Argentina que finalmente, lo decía recién el rector, nos tenemos que enorgullecer. Todavía, como los muchos acá presentes, que son docentes,
les costará o vivirán esa sensación rara de explicarle a nuestros alumnos lo que es un golpe de Estado. Cuesta explicarlo hoy, ¿no? Por suerte, yo cuando lo cuento me pongo muy contento, pero explicarle que algunos funcionarios públicos, como son los militares, agarran esas armas que las paga el presupuesto público y las usaron para sentarse en un lugar y matar al resto de los argentinos o robar cosas, etcétera, etcétera, sorprende, gratamente sorprende, porque estamos dejando atrás ese pasado. Y la mejor manera de dejar atrás ese pasado es seguir sabiendo y seguir conociendo por qué ocurrió y porque eso mismo no tiene nunca más que volver a suceder en la Argentina. El compromiso con la democracia, el compromiso con el pluralismo, el compromiso con nunca más, también, creo yo, es un deber innegable de la Universidad de Buenos Aires, y que nunca más un gran profesor tenga que explicar a sus alumnos que la democracia es un sistema que alguna vez va a llegar, sino que va a ser algo en que vamos a vivir una vez y para siempre. Poco más para compartir, realmente estoy muy conmovido con este momento. Quizás simplemente mencionar, como en el prólogo, los dos motivos que me llevaron a esta reedición de este manual. El primero, lo han dicho muy bien, es una cuestión práctica. Pensar un manual de ciencia política hoy, que están en todas las campañas, las PASO, y Gabriel, mi colega Gabriela Michetti, Horacio, una PASO, y que el manual de ciencia política no explicara que era una PASO, era un problema. Ya sabía que teníamos que actualizarlo en base a la nueva reforma política, porque de alguna manera no era un tema menor en el funcionamiento. O la distribución de los espacios electorales, esa gran reforma política que a mí me tocó simplemente ser uno de los ejecutores, digamos, pero tuvo que ver básicamente con la instrucción que tuvimos nuestra presidenta, que ahora parece raro decirlo, pero en ese momento fue un cambio sustantivo que el conjunto de la publicidad televisiva, lo que era lo más desigualitario de las campañas políticas en Argentina, podrían ser igualitarios y que podríamos ver a todas las opciones presentándose, quizás incluso algunos aburriendo por el exceso de publicidad, pero digamos permitiendo a todos mostrarse, y que la elección puede ser mucho más fundada. Y que no fue una cosa menor. Una de mis primeras investigaciones que hice en el primer cuatrimestre en ciencia política, una materia que se llama técnicas de investigación, se me ocurrió, porque uno veía que en las elecciones en Estados Unidos siempre se hablaba de bancas. Un partido tiene tantas bancas o tantos electores. Y se me ocurrió ver qué pasaba con los votos. Y dije, quiero sumar los votos. No había SPSS, no había ni siquiera programa de computación, había que usar la vieja calculadora. Y me puse a sumar. Y me encontré que no podía hacerlo, porque me encontré que, viendo y analizando, buscando votos que no se encontraba, que prácticamente el 8% de los escaños legislativos en Estados Unidos no había elección. No se votaba. ¿Por qué no se votaba? Porque había un candidato que se presentaba que, como era tan obvio que iba a ganar, y tenía tantos recursos para hacerlo, nadie podía siquiera presentarse a la elección por lo que iba a perder. Y estas son las cosas que hablamos cuando hablamos de este manual, como reformas concretas, específicas, que no cambian, digamos, de un día para el otro, obviamente, la vida de nadie, pero que van generando un camino distinto, un sendero distinto, van transformando la Argentina, y de alguna manera entender el funcionamiento de esto es central para entender la Argentina que estamos viviendo. Esa sería lo que yo defino, la parte positiva del por qué esta reedición. A la que quiero terminar acompañando con la parte negativa, que es obviamente, como se mencionó acá, y ahí la veo a Gabriela, que le agradezco profundamente que hoy nos acompañe, fue la muerte de Guillermo O'Donnell. No lo digo por demagogia, todos me conocen en ese sentido. Guillermo tuvo mucho que ver con esta obra. Yo me acordaba, escuchaba recién las magníficas palabras del doctor Dalabía, y todas esas cosas que él resalta fueron comentarios que me hizo Guillermo. Él me dijo, armá unas conclusiones, armar los recuadros, armar la parte para seguir leyendo, porque Guillermo no escribió el prólogo de este libro. Yo he escrito muchos prólogos, uno en general cuando escribe un prólogo lee más o menos por arriba, pone 2 o 3 cosas. No, Guillermo me desarmó el manual, me dijo esto no lo pongas, anda para este lado, pon esto otro, pon el otro. Digamos, fue casi un coautor, me atrevería a decirlo casi, porque justamente lo que vos marcabas fueron las cuestiones positivas de esta obra. Y era un homenaje que le debía a ese gran maestro, amigo, que puedo decirlo, y que por una casualidad y por una impronta histórica, el día de ayer decretamos ya como ley el Día del Politólogo, el día de Guillermo O'Donnell. Entonces quiero terminar mi intervención entregándole a Gabriela la copia de la ley que el Senado ha convertido en ley nacional, declarando el Día del Politólogo el día de Guillermo O'Donnell. Muchísimas gracias a todos y a todas. El señor senador nacional hace entonces entrega
de la copia y la ley, a la señora Gabriela Hipólito O'Donnell, compañera de vida de Guillermo O'Donnell.